Muy bien, el siguiente video tiene como propósito mostrar la resolución de un problema de cifrado de archivos, de cifrado de 4 archivos utilizando 2 computadores esclavos coordinados desde un computador maestro. Estos todos son computadores virtuales que han sido levantados usando un background file y esta coordinación, este pool, va a estar coordinado a partir de Condor. Ya hemos levantado las máquinas y ya hemos levantado también, digamos, las reglas para definir el pool de computadores. Es importante que cuando prendemos o cuando levantamos, después de levantar el background file, se debe correr esta sentencia porque si no, Condor no nos va a funcionar. Con esto nosotros ya definimos el pool de computadores. Así que después de definido, podemos pasar a analizar el esquema que se ha definido para resolver nuestro problema. El esquema está resumido en este archivo DACMAN. Básicamente es primero contar, primero ejecutar las tareas que tienen que ver con contar, luego esta es una tarea nueva que es definir una línea que nos ayudará a descifrar el archivo y finalmente las reglas para traducir, digamos, el texto cifrado a algo que podamos entender. Para antes del descifrado tenemos que haber definido la línea, por eso el B es el padre de C y A es el padre de B, contar el padre de línea, línea el padre de romper. Mm, Como digamos tenemos inicialmente nuestros archivos cifrados, los archivos que queremos descifrar, que no podemos leer de ninguna manera, y tenemos estos archivos con TOT, en donde se define para cada uno de los archivos el número de repeticiones de cada uno de los caracteres. Este archivo con TOT lo vamos a utilizar luego en el esquema de línea para definir esta línea, esta primera columna, que será un parámetro para descifrar. Bueno, inicialmente el archivo, digamos el esquema de contar.condor, nos va a definir como salida el conteo, simplemente un conteo de caracteres. Este archivo de salida, luego nosotros lo vamos, o sea, después lo estaríamos utilizando en el esquema de romper. Sin embargo, antes de romper, antes de descifrar como tal, que es con este archivo conteo, generando el texto descifrado, y a partir del texto cifrado, nosotros lo que hacíamos utilizando este script de Python, romper.python, era asignarle una línea a mano para poder descifrar, para que él, digamos, encontrara cuál es cómo reemplazar los caracteres. Esta manera que aquí, digamos, que lo estamos mostrando más o menos manual, la idea es hacerlo con el esquema definido en línea.condor. Y línea.condor corresponde en lo siguiente. Línea.condor va a ejecutar un script que tiene por nombre línea.bash. Línea.bash lo que hace es, aquí podemos ver línea.bash, ejecutar sobre conteo T y al conteo T lo que va a hacer es tomar la primera columna del archivo, o sea, esta primera columna, que son los caracteres que necesitamos, no la de los números, sino la de las letras, y con esta directiva en AWK lo que hacemos es volverlo no una columna, sino una fila que podamos utilizar para el script de Python. Que el script de Python nosotros, como vamos a generar un archivo, que este archivo se va a llamar línea, se ha tenido que modificar. Bueno, ahora, uno de los problemas que teníamos era que tenía era que cuando ejecutaba línea.bash, este archivo de salida tenía que definir como parte de las reglas que voy a tener este archivo de salida.
Y esto se hace, me imagino yo, o tiene que ver con que estamos utilizando la salida estándar. No es algo que genere como tal el script, sino que es salida estándar del proceso de bash. Muy bien, tenía entonces ya definiendo, habiendo generado estos archivos línea para cada uno de los procesos, vamos a ver entonces las características que define nuestra tercera tarea, que es romper 1.condor. Y es romper 1 porque se está utilizando una versión modificada de romper.python, que hemos llamado aquí romper 1.python. Y el romper 1.python básicamente va a utilizar un archivo definido. Vamos a verlo aquí. Un archivo definido por este parámetro "-lf", que es el archivo línea. Este "-lf" es un archivo file de letras, por eso es letters file. El archivo de letras, lo que hacemos es leerlo y asignarlo a una variable llamada línea letras, y luego se le aplican ya todo el resto de funcionalidad definido en romper.python. Y utilizando este romper.python, o sea, teniendo en el romper.condor, mandando como entradas, como transferencias de archivos, el romper.python, el archivo de línea definido en el línea.condor y el conteo definido para la primera tarea, podemos ya ejecutar entonces todo el script de Python y esperamos entonces que se generen nuestros archivos de salida, que será texto de el número del proceso .txt. Como vemos, aquí no tenemos ninguno de estos textos definidos. Vamos entonces a correr, vamos a hacer el submit de Condor para el textos.dag. Está ejecutándose ya entonces nuestro archivo Dagman, y podemos entonces monitorear cómo va trabajando nuestro esquema. Revisando el status de Condor, vemos que este es el archivo donde está definido con el Dagman. Inicialmente se ejecuta el contar, el script contar. Aquí ya está terminando, solamente le queda un proceso de cuenta. Ha terminado ya los esquemas de contar. Ahora está con las líneas, con la segunda parte. Ya ha terminado. Y ahora vemos que empieza entonces el último esquema, que es el de descifrar como tal el archivo. Ya no tenemos ninguna tarea, ya todas están completadas, ya tenemos vacío el pool como tal, y los archivos que hemos generado, aquí los vemos ya, podemos comparar con lo que teníamos antes de ejecutar con lo que tenemos ahora después de ejecutado. Estos son los archivos de las líneas para que nos ayudarán a descifrar, y los textos de salida, que son textos de 0, 1, 2 y 3. El archivo texto de 0, podemos ver que en un país muy lejano vivía una bella princesa llamada Blancanieves. Claramente podemos encontrar que este era el cuento de Blancanieves. Para el texto 1 podemos ver que era hace una vez un carpintero llamado Bepeto, que decidió construir un muñeco o algo así, un muñeco de madera que llamó Pinocho. Hemos encontrado ya que es el segundo texto. Para el tercero era una vez, me imagino, una joven muy bella que no tenía padre sino madrastra, así que esta debe ser Cenicienta. Y por último, para el texto 3, en el corazón del bosque vivían 3 cerditos que eran no alemanes, aunque el cuento es alemán, pero eran 3 cerditos hermanos y el lobo. Así que tenemos el cuento de los 3 cerditos y el lobo. Hemos descifrado los 3 textos utilizando nuestro esquema Dagman, añadiendo, digamos, a lo que se tenía inicialmente como contar y romper otro esquema que era el de generar la línea.
y lo hemos introducido dentro de, digamos, definiendo una tarea cóndor, distribuyéndolo en dos nodos, que aquí los podemos ver. eh, Nuestros nodos son el 192, 168, 21 y 22. Son los dos nodos esclavos en donde se ejecutan las tareas. Y así que pues bueno, hemos logrado ejecutar y digamos concluir utilizando nuestro esquema de cóndor para resolver la tarea propuesta.